En España hay un cuarto de la población que toma o ha tomado en algún momento de su vida benzodiazepinas, desde estudiantes de instituto hasta personas de negocio hasta jubilados. Receten en tanta cantidad estos medicamentos que provocan pues pérdidas de memoria o alteraciones cognitivas en personas que son justamente muy susceptibles de tener pues todas estas. Y recuerdo que cuando me explicaron esto, yo me quedé como pensando y dije, ¿de verdad es posible que se utilicen y que se vendan tantos ansiolíticos? Creo que ahora funciona. No os podéis imaginar lo difícil que está siendo grabar esto hoy. O sea, llevo toda la mañana, de verdad que toda la mañana, para intentar conectar el micrófono y la cámara para que todo funcione correctamente. Si me veis que no paro de mirar hacia abajo, es porque tengo abajo la pantalla y voy mirando, porque además estoy en la única zona de toda la casa donde el wifi funciona fatal y tengo la cámara y el ordenador conectados con wifi. Entonces, disculpadme si me veis en el vídeo que no paro de mirar la pantalla. En fin, todo esto está siendo un poquito estresante hoy, pero todo esto, todo este estrés, de hecho, me va ideal para introduciros el tema del episodio de hoy, que son los ansiolíticos, remedio o enfermedad. Yo soy Constanza y esto es Period Dramas, tu podcast de salud con perspectiva feminista. Soy consciente de que el tema o el título del episodio de hoy a priori puede parecer un poquito como que no pega con la temática del podcast en el sentido de que cuando pensamos en temas de salud femenina, los ansiolíticos no son lo primero que se nos viene a la cabeza, pero desde mi punto de vista y tal y como yo entiendo el feminismo, me parece que limitarnos a hablar de temas pues a lo mejor pues hormonales sería realmente una visión muy restringida de todo lo que puede o podría incluir el feminismo. Como veremos durante el episodio, de hecho, las mujeres toman en general más ansiolíticos que los hombres. Entonces, espero que os guste mucho. Es un episodio que he preparado con muchísimo cariño. Así que, sin más dilación, para empezar con el episodio de hoy, me gustaría empezar contigo. Me gustaría preguntarte si en algún momento de tu vida te has sentido estresada, si has tenido dificultades para dormir o si has tenido incluso ansiedad. No sé qué respuesta habrás dado a todas esas preguntas, pero por ejemplo, en mi caso la respuesta es que sí. Yo en varios momentos de mi vida he tenido alguna de esas tres cosas. Todos estos problemas, el estrés, la ansiedad o el insomnio, cada vez son más frecuentes en nuestra población. De hecho, el trastorno de ansiedad es el problema de salud mental más frecuente del mundo. La Organización Mundial de la Salud estima que hay un 4% de la población mundial que lo padece y además dice que afecta con más frecuencia a mujeres que a hombres. Si os dijera que con una sola pastilla puedo resolver todos vuestros problemas de salud mental, de estrés o de insomnio, sería maravilloso. ¿A que sí? Bueno, pues no es de extrañar que cuando se comercializó el famoso ansiolítico del que quizás habréis oído hablar, que es el Valium, a mediados de los años 60, este fuera un gran éxito comercial y situara a los ansiolíticos entre las listas de los medicamentos más recetados en el momento. Cuando hablamos de ansiolíticos, nos estamos refiriendo generalmente a un grupo de medicamentos que se llaman benzodiazepinas. Y entre estos medicamentos, pues podemos encontrar, por ejemplo, el Valium que ya he comentado antes, que tendría como principio activo el diazepam. También encontraríamos el tranquimacin, que tendría como principio activo el alprazolam, y el Orfidal, que tiene como principio activo el lorazepam. Estos son solo algunos ejemplos y marcas comerciales que encontramos en España, pero realmente hay muchísimas otras marcas comerciales, tanto en España como fuera de España, que también contienen pues benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, que también llamaré benzos para hacerlo más cortito mientras voy hablando, se inventaron en los años 50 por un químico que se llamaba Leo Sternbach
Se inventaron con la finalidad de sustituir a otro grupo de medicamentos que son los barbituratos. Los barbituratos o barbitúricos también son ansiolíticos, pero tienen el problema de que provocan muchos efectos secundarios. Y además son efectos secundarios más bien peligrosos. Por ejemplo, tienen muchísima tendencia a provocar dependencias y también a provocar pues muertes por, no sé si puedo decir la palabra sobredosis, supongo que sí, en un vídeo de YouTube. Entonces, pues para poder encontrar unos ansiolíticos que fueran más seguros, se desarrollaron las benzodiazepinas. El problema es que cuando se desarrollaron, en comparación con los barbitúricos, las benzos son tan seguras que se creyó que no tenían riesgos. Y eso en gran parte contribuyó a su éxito comercial. Pero a día de hoy sabemos que esto no es así. Sabemos que las benzodiazepinas efectivamente tienen riesgos, aunque sean inferiores a los de los barbitúricos. Para entender un poquito estos riesgos, sería importante hablar sobre cómo funcionan estas benzodiazepinas una vez las tomamos y qué hacen en nuestro cuerpo. Bueno, pues os pondré un esquemita en algún sitio de la pantalla para intentar que nos entendamos mejor. Básicamente, las benzodiazepinas, cuando nosotras las tomamos, viajan por la sangre hasta nuestro cerebro. Y en nuestro cerebro lo que hacen es calmar nuestras neuronas. ¿Cómo calman estas neuronas? Pues actúan facilitando la actividad de unas sustancias que tenemos de forma natural en nuestro cerebro, que son lo que se llaman unos neurotransmisores relajantes. Cuando nosotros tomamos benzodiazepinas a largo plazo, nuestro cerebro no es tonto y nuestro cuerpo se adapta. Entonces, lo que ocurre es que nuestro cerebro sintetiza una menor cantidad de estos neurotransmisores relajantes y esto hace que tengamos que tomar más cantidad de medicamento para llegar a tener los mismos efectos que teníamos inicialmente. Este proceso se llama tolerancia y puede llegar a ocurrir en el espacio de 4 semanas con las benzodiazepinas. Y la tolerancia pues, puede desembocar en una dependencia y esta dependencia en una adicción. La primera vez que me cuestioné a mí misma sobre el uso que se hace de los ansiolíticos en nuestra sociedad fue cuando empecé a trabajar en una farmacia, porque bueno, llegué allí el primer día y me comentaron cómo estaban organizados los medicamentos en las cajoneras y me dijeron que los medicamentos que se venden más están situados más cerca del mostrador para facilitarnos el trabajo mientras vamos atendiendo a la gente. Pues en las cajoneras así al lado del mostrador teníamos el primer cajón con ibuprofeno y paracetamol, segundo cajón con antihistamínicos pues para las alergias, hasta aquí ninguna sorpresa. En el tercer cajón teníamos supositorios porque se venden muchísimos más supositorios de lo que una se espera a priori. Y en el cuarto cajón ya teníamos todo lo que eran ansiolíticos. Y recuerdo que cuando me explicaron esto, yo me quedé como pensando y dije, ¿de verdad es posible que se utilicen y que se vendan tantos ansiolíticos? Bueno, pues si miramos la encuesta Edades, que es una encuesta que hace el Ministerio de Salud del Gobierno de España, podemos encontrar una respuesta a esta pregunta. Esta encuesta nos comenta que en España hay un cuarto de la población que toma o ha tomado en algún momento de su vida benzodiazepinas. Un cuarto de la población se dice así muy rápido, pero en España ahora mismo somos unos 49 millones de personas y un cuarto de esta población son más de 12 millones de personas que han tomado en algún momento de sus vidas benzodiazepinas, solo en España. Pues esta cifra nos coloca en la posición de dudoso honor de ser el primer país del mundo en el consumo de benzodiazepinas. En la farmacia venían a comprar benzodiazepinas gente de todos los tipos, desde estudiantes de instituto hasta personas de negocio, hasta jubilados. O sea, literalmente cualquier persona. Pero sí que es verdad que había dos perfiles que a mí personalmente me llamaron más la atención porque me parecieron más frecuentes.
El primer perfil serían las mujeres mayores y el segundo perfil serían las personas relativamente jóvenes. Y una vez más, esto se ve confirmado por estas estadísticas que os he comentado antes, ya que la encuesta de edades dice que la edad media de el inicio de toma de benzodiazepinas en España es de entre 34 y 35 años. Además, se recetan más en mujeres y también se recetan más en gente mayor. De hecho, la diferencia de recetas entre hombres y mujeres va incrementando a medida que va incrementando la edad, de forma que las mujeres mayores toman muchas más benzodiazepinas respecto a los hombres mayores que las mujeres jóvenes. Y esto es algo que también como que sorprende si tienes algún conocimiento de farmacia, porque a nosotros nos enseñan que las benzodiazepinas son unos medicamentos que es preferible evitar entre las personas mayores. Y me diréis, bueno, ¿y por qué? Por el simple hecho de que sus efectos secundarios son justamente el tipo de efectos secundarios que tú quieres evitar en personas mayores. Esos efectos secundarios son, por ejemplo, pérdidas de memoria, dificultades en el aprendizaje, alteración de las capacidades cognitivas y también un incremento del riesgo de tener caídas accidentales. Evidentemente, esto es justo lo que no quieres que suceda a una persona mayor. Llama la atención que haya tantísimo foco y tantísimo dinero invertido en investigación para prevenir Alzheimer, Parkinson, etcétera, y luego, en cambio, se receten en tanta cantidad estos medicamentos que provocan pues pérdidas de memoria o alteraciones cognitivas en personas que son justamente muy susceptibles de tener pues todas estas enfermedades cáncer, etcétera, cáncer, perdón, todas estas enfermedades, Alzheimer, etcétera. A mí personalmente la farmacia, yo he visto también a personas que están enganchadas a las benzodiazepinas. De hecho, recuerdo que el primer caso fue una señora así como bastante mayor, que era así ella como muy mona, era bajita, rubia, bueno, pelo teñido evidentemente porque la señora era mayor. Y no paraba de insistirme que le tenía que dar otra caja de diazepam y yo le decía que yo no podía darle otra caja porque ya había llegado al máximo que ya tiene prescrito en su receta. Y bueno, pues vino mi compañera que estaba conmigo trabajando en ese momento, le dijo lo mismo y la señora pues estaba muy enfadada porque no entendía cómo podía ser que nosotras no le vendiéramos un medicamento que ella tiene recetados desde hace pues años. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es que las benzos no deberían recetarse por periodos más largos de 4 semanas. Porque si recordáis, como he dicho anteriormente, la tolerancia se desarrolla en estas 4 semanas. Pero es una realidad que las recetas de estos medicamentos se renuevan de forma indefinida y terminas teniendo personas que llevan o años o incluso décadas tomando benzodiazepinas. Ahora mismo estamos en una situación en la que el insomnio y la ansiedad son trastornos tan frecuentes que los médicos de atención primaria, en los CAPS, se ven, perdonad, es que están haciendo mucho ruido ahora mis vecinos de arriba, que los médicos de atención primaria, los médicos de familia en los CAPS, se ven obligados a tratarlos, como quien trata pues el colesterol o la presión elevada. El problema es que los medicamentos para tratar el colesterol o la presión elevada no provocan dependencia. No sé si habréis oído hablar, quizás sí, de la crisis de los opioides en Estados Unidos. Esto es una crisis sanitaria que se declaró a nivel nacional hace unos años porque en Estados Unidos han incrementado, se han disparado los casos de adicción a los opioides, es decir, por ejemplo, la heroína, y también los casos de muerte por sobredosis. Y esto desde Europa nos lo hemos mirado así, como a través del océano, pensando, bueno, aquí no pasa nada, esto a nosotros nos queda lejos. Y yo creo que muchas veces se nos olvida que en Estados Unidos este problema empezó precisamente porque los médicos empezaron a recetar en exceso un medicamento que tenía riesgo de provocar dependencias. Es importante que formemos
a nuestros médicos de atención primaria y a todos los profesionales sanitarios en general sobre la importancia que tiene recetar y administrar correctamente las benzodiazepinas y también instruir a los pacientes. Cuando tú recetas un medicamento de este tipo, tú tienes que explicarle al paciente cuáles son los riesgos. O sea, los profesionales sanitarios aquí tenemos una responsabilidad con la población que, desde mi punto de vista, no se está cumpliendo o no siempre se está cumpliendo. Cuando he empezado el episodio de hoy, os he comentado que el título era Ansiolíticos, remedio o enfermedad. Y aquí confieso que he hecho una pequeña trampa porque considero que los ansiolíticos no son ninguno de los dos. Por un lado, no me gusta decir que los ansiolíticos o el hecho de tomar ansiolíticos sea una enfermedad por dos motivos. Primeramente, porque no me gusta causar pánico innecesario entre la población. Y segundo, porque no quiero tampoco culpabilizar a la gente que tome o que haya tomado en algún momento de su vida un ansiolítico, una benzodiazepina, etcétera. Porque al fin y al cabo nadie quiere estar mal. Nadie quiere pasarse noches enteras mirando al techo porque no puedes dormir y luego estás agotada al día siguiente y no rindes. Nadie quiere tener ataques de ansiedad o sentir que el corazón le va a mil porque no puedes parar de pensar en todo lo que te irá mal y al final terminas no pudiendo respirar y te da la sensación de que te vas a morir ahí mismo. O sea, que lo entiendo. Quiero decir, los medicamentos al final están ahí para ayudarnos a mejorar nuestra vida cuando los tomamos adecuadamente. Pero no por ello los ansiolíticos son, o por lo menos no deberían ser, el remedio automático a todos nuestros problemas de salud mental. Cuando estaba buscando la información y los datos para preparar este guión, me encontré con una frase que yo creo que ilustra súper bien lo que quiero transmitir en este punto. La frase es la siguiente. Ante la falta de terapia, no nos queda más opción que tomar pastillas. Entonces, respondiendo a la pregunta de qué considero que son los ansiolíticos, o más bien qué considero que representa el uso excesivo que se está haciendo de los ansiolíticos en nuestro país, yo creo que no es ni un remedio ni una enfermedad, sino un síntoma. Creo que es un síntoma, por un lado, de una falta de formación o de concienciación entre muchos profesionales sanitarios. También creo que es un síntoma de una sociedad que prioriza la productividad por encima de la salud y de nuestra calidad de vida. Es el resultado de no dar o no reconocer el peso y la importancia que tiene la salud mental en nuestro día a día también. Y ya a modo de conclusión, realmente no me he preparado una conclusión en sí, porque me gustaría que este episodio sirviera para reflexionar. Si os lleváis un solo mensaje de todo el episodio de hoy, me gustaría que fuera el siguiente. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo si ahora mismo hay más de 12 millones de personas solo en nuestro país que han tenido que tomar benzodiazepinas en algún momento de su vida para poder seguir el ritmo? Muchísimas gracias por haberme escuchado. Espero que os haya gustado este episodio. Tenía muchísimas ganas de hacer el episodio de hoy porque es un guión que preparé para unas presentaciones que hice con un grupo de un curso en el que participé. Y bueno, si alguien de ese curso me está viendo, un saludo porque la verdad todo un grupo de gente maravillosa, que creamos un espacio chulísimo para hablar de temas que nos interesaban a cada uno de nosotros. Como siempre, si queréis consultar las fuentes que he utilizado para la realización del guión, podéis ir a la cajita de descripción en YouTube o bien a la descripción en Spotify. Recordad también seguirnos en redes sociales para apoyar nuestro trabajo y nuestro contenido. Nos podéis encontrar en TikTok, en Instagram y en YouTube como Period Dramas Pod, @Period Dramas Pod.
Y en Spotify, Period Dramas Podcast. El contenido de este podcast es exclusivamente de carácter divulgativo y que en ningún momento debe sustituir recomendaciones médicas. Dicho esto, nos volvemos a ver en 2 semanitas con episodio compartido, que ya toca un episodio juntas con Caralt. Estaremos las dos y que os vayan muy bien estas 2 semanas hasta entonces.